Saludos, el día de hoy hablaremos del sistema motor capítulo 2, sistema piramidal. A manera de introducción hay que destacar que la motricidad se refiere al control de los movimientos del cuerpo. Dicho control es una función que se lleva a cabo por parte del sistema nervioso central. Además de esto, y como lo habíamos mencionado en la clase previa, hay que destacar que podemos encontrar diferentes tipos de motricidad. Tenemos el control motor somático, que puede subclasificarse en control voluntario y control involuntario o reflejos. Y también hablábamos del control motor visceral, llevado a cabo por el sistema nervioso autónomo. Durante la clase pasada habíamos destacado la importante tarea de la médula en el nivel más básico de control motor, estando relacionada con la producción de los diferentes tipos de reflejos. Si recordamos un poco, podemos ver que, como se muestra en la imagen, en el músculo encontramos receptores de la propiocepción, específicamente hablando los husos musculares y el órgano tendinoso de Golgi. Estos receptores captan estímulos que se producen a nivel de la musculatura y envían esta información sensorial hacia el centro de integración que es la médula. En la médula va a existir una integración entre la información sensorial y una respuesta motora. Lo importante es destacar que esta respuesta motora está llevada a cabo por la denominada motoneurona alfa que se encuentra en el asta anterior de la médula y cuyo axón, denominado fibra A alfa, inerva al músculo y es la responsable de estimularlo para producir la contracción muscular y por lo tanto el movimiento. Al estudiar la corteza cerebral, podemos observar que existen diferentes áreas relacionadas con funciones específicas. De esta forma podemos ver que existe un área dedicada al análisis de la información visual, otra muy importante encargada de la información auditiva, otra área importante, la somatosensorial, que se encarga de analizar las señales somatosensitivas provenientes de todo el cuerpo. Y lo más importante que hay que destacar para nuestro tema del día de hoy, la existencia de un área cerebral denominada área motora, que es justamente la que se relaciona con el control más elevado de la motricidad. De esta forma encontraremos a nivel de la corteza cerebral tres áreas encargadas del control motor muy importantes. Estas son, en primer lugar, el área primaria de la motricidad o área motora primaria, también el área motora suplementaria y por último el área premotora. La corteza motora ofrece una representación topográfica de las diferentes zonas musculares del cuerpo, algo parecido a lo que habíamos visto con la corteza somatosensitiva, es decir, que cada parte del cuerpo en este caso tiene un área específica en la corteza motora encargada de regular su motricidad. Este es el denominado homúnculo motor. La vía piramidal del control motor nace en las células piramidales gigantes llamadas células de Betz, que se encuentran en la corteza motora primaria, a nivel de la capa 5. Estas células piramidales son también denominadas motoneuronas superiores, ya que regulan la función de las motoneuronas alfa que se encuentran en el asta anterior de la médula, que desde ahora denominaremos motoneurona inferior. De esta forma, el sistema piramidal está compuesto principalmente por dos tipos de células: la motoneurona superior o célula piramidal de Betz, que se encuentra en la corteza motora primaria,
Y, en segundo lugar, la motoneurona inferior, que se encuentra a nivel de la médula espinal en las astas anteriores. Cuando estudiamos neuroanatomía, tomamos en cuenta referencias estructurales muy importantes a nivel del cerebro, y estas son las cisuras de Rolando y de Silvio, que nos ayudan a dividir la corteza cerebral en lóbulos visibles para mejorar su estudio. De esta forma podemos ver que existen 4 lóbulos importantes. En primer lugar tenemos el lóbulo occipital, encargado del procesamiento visual. También tenemos el lóbulo temporal, que se encarga del procesamiento de las señales auditivas, el lóbulo parietal, que se encarga de la sensibilidad general, y nuestro tema de estudio de hoy, el lóbulo frontal, donde se encuentra el control motriz. A su vez, el lóbulo frontal, que es la parte del cerebro que nos interesa estudiar el día de hoy, lo dividiremos en circunvoluciones. 4 circunvoluciones en general. Una circunvolución superior, una circunvolución media y una circunvolución inferior. Además de que existe una 4ª circunvolución en el área prerolándica, es decir, por delante de la cisura de Rolando, y esta es la circunvolución frontal ascendente. Lo importante es que las distintas áreas del control motor se encuentran en cada una de estas circunvoluciones. Por ejemplo, podemos observar que la circunvolución frontal ascendente prerolándica corresponde al área primaria de la motricidad, que en la clasificación de Brodmann correspondería al área 4. Además, también podemos ver que en la circunvolución superior se encuentra el área motora suplementaria. En la circunvolución media encontraremos el área premotora. Y en la circunvolución inferior encontramos un área muy importante, pues está relacionada con el control motor de la articulación de la palabra hablada. Nos referimos específicamente al área de Broca. Es importante destacar también que se requiere de la integración de la información sensitiva desde el área somatosensorial hacia la corteza motora para que esta última pueda cumplir su función efectora de motricidad. Por lo tanto, como lo habíamos mencionado desde la primera clase, siempre existe una integración entre la parte sensorial y la motora. Ahora hablaremos del trayecto de la vía piramidal. Esta vía se origina en las neuronas que se encuentran en las diferentes áreas de control motor, principalmente en la circunvolución frontal ascendente, es decir, en el área motora primaria. Desde las neuronas que se encuentran en la capa 5 de la corteza cerebral, se emiten axones que se dirigen por el limbo posterior de la cápsula interna, descendiendo hacia el mesencéfalo formando los pedúnculos cerebrales. Al seguir descendiendo a nivel de puente, ocurre una disgregación de dichas fibras para ir a hacer contacto con los núcleos propios del puente. Después de esto, estas fibras vuelven a unirse y a nivel de la parte inferior del bulbo formarán las estructuras denominadas pirámides vulvares. Al seguir descendiendo, ocurrirá un fenómeno muy interesante. El 90% de las fibras se entrecruzan por la línea media y se dirigen al cordón lateral de la médula, formando el fascículo córtico-espinal lateral o piramidal cruzado. Por otro lado, el 10% de las fibras formarán el fascículo córtico-espinal anterior o piramidal directo. A medida que estas fibras descienden por la médula espinal, van haciendo sinapsis con las motoneuronas alfa de cada segmento medular. Por lo tanto, a medida que estas fibras descienden, al dejar esta sinapsis, hacen que el fascículo piramidal se vaya haciendo cada vez más delgado. Este trayecto que acabamos de describir
es el denominado fascículo córtico-espinal, porque tiene una neurona superior a nivel de la corteza que termina en la médula, haciendo sinapsis, como lo acabamos de mencionar, en primer lugar con las motoneuronas alfa medulares, pero también puede hacer sinapsis con interneuronas de la sustancia gris de la médula y también con las neuronas sensitivas de las astas posteriores medulares. Existe otro fascículo muy importante que viaja de forma paralela al anterior que acabamos de citar, y este es el fascículo córtico-nuclear. Este fascículo tiene la particularidad de ir dejando sinapsis a los núcleos de los pares craneales para todos los músculos voluntarios de la cabeza. También hay que destacar un dato muy interesante, ya que podemos ver que a nivel de la corteza motora primaria existe un número aproximado de 34.000 células piramidales. Sin embargo, en el fascículo piramidal encontramos fácilmente más de 1 millón de fibras nerviosas. Esto significaría que del total de fibras del fascículo piramidal, solamente el 3% provienen de las células piramidales y que el otro 97% proviene de otras zonas distintas de la corteza cerebral. De esta forma podemos ver que del 100% de fibras que componen el fascículo piramidal, 30% provienen del área motora primaria, 30% provienen del área motora suplementaria y premotora, y la mayor cantidad, 40%, provienen de áreas sensoriales a nivel temporal, parietal y occipital, demostrando claramente que existe una integración entre lo sensitivo y lo motor. También resulta importante destacar las diferentes funciones que se atribuyen a cada una de estas áreas especializadas en el procesamiento motriz. Empezaremos hablando de el área motora primaria. Esta área, como habíamos mencionado en un inicio, es muy importante pues ofrece una representación topográfica de las diferentes zonas musculares del cuerpo, dando principal prioridad a los músculos que controlan los movimientos de la mano y el habla. Hay que destacar que la corteza motora primaria actúa sobre la motricidad de grupos musculares y no así de músculos aislados. De esta forma es capaz de generar un patrón de movimiento puntual donde los músculos por sí solos aportan fuerza y dirección. Dicho de otro modo, si nosotros estimulamos una región concreta del área motora primaria, no vamos a producir la contracción de un músculo aislado, sino al contrario, vamos a producir un movimiento concreto. Por lo tanto, podemos decir que el área motora primaria es la más importante en el sistema piramidal, pues es un sistema que nos permite realizar actos complejos y precisos, haciendo combinar músculos sinergistas y antagonistas y agonistas, coadyuvando su ejecución con otras áreas motoras como la premotora, que es la responsable de crear patrones de memoria importantes para la ejecución de procesos motores muy complejos y precisos, como el hecho de rascarse en el lugar preciso cuando existe comezón. En segundo lugar, debemos destacar las funciones llevadas a cabo por la corteza premotora, que es la encargada de generar patrones de movimiento muy complejos, mucho más complejos que los que se produce a nivel de la corteza motora primaria. Y esto se realiza gracias a que el área premotora se divide en dos porciones, una porción anterior y una posterior. La porción anterior se encarga de crear imágenes motoras del movimiento a realizarse, es decir, va a crear una planificación del tipo de maniobra motora que se ejecutará. Por el contrario, la parte posterior se va a encargar de activar patrones musculares sucesivos, enviando señales directamente hacia la corteza motora primaria, para activar músculos específicos para realizar dicha maniobra motora.
O, por otro lado, también puede producir esta activación indirectamente a través de conexiones con los ganglios basales y el tálamo, y a partir de este, llegando a activar las neuronas de la corteza motora primaria. Por último, la corteza motora suplementaria se encuentra relacionada con el control de los movimientos bilaterales, es decir, coordina los movimientos de los hemicuerpos derecho e izquierdo. De esta forma, está relacionado con los movimientos posturales de la cabeza y del cuerpo, además también que su estimulación puede producir un acto motor bilateral como es la prensión de ambas manos, como un rudimento de la función de trepar. Además también, esta corteza motora suplementaria constituye la base para el control motor fino de los brazos y de las manos a través de la corteza premotora y de la corteza motora primaria. También debemos destacar que este sistema piramidal no se encuentra aislado, pues cada movimiento que realiza el cuerpo es en realidad una combinación entre el sistema sensitivo y el motor. Por lo tanto, el sistema piramidal puede responder a otras estructuras que le indicarán cómo debe moverse. Por lo tanto, recibe información para hacer movimientos dirigidos. ¿De dónde recibe la información? En primer lugar, de áreas corticales, como por ejemplo del hemisferio contralateral. Además también de la corteza visual, auditiva y somatosensorial. Otras estructuras también participan en este nivel de comunicación, como es el cerebelo, el núcleo vestibular, la formación reticular, los ganglios de la base, a través del tálamo. Además también, a medida que el sistema piramidal va descendiendo, va enviando información a otros componentes inferiores, como al núcleo caudado y al putamen, parte del sistema extrapiramidal, al núcleo rojo a través del fascículo rubroespinal, a través de la formación reticular del bulbo mediante el fascículo retículoespinal, al núcleo vestibular mediante el fascículo vestíbuloespinal, hacia el cerebelo mediante las fibras vestíbulo-cerebelosas y hacia la oliva inferior mediante las señales que se mandan al cerebelo. De esta forma, el sistema piramidal coordina con elementos inferiores el tipo de movimiento que planea realizar. Si observamos la imagen, podemos ver un ejemplo de reflejo patológico, en el cual la respuesta motora se encuentra incrementada, exacerbada. Para comprender el sitio de lesión es importante destacar la función del sistema piramidal, ya que la motoneurona superior supedita el accionar de la motoneurona inferior. En otras palabras, la motoneurona superior cumple una función reguladora e inhibitoria sobre la motoneurona inferior medular. Si se daña la superior, la inferior se libera de esta inhibición y estaría a su libre albedrío, es decir, ya no existe quien la controle. Por lo tanto, enviará toda clase de potenciales de acción sin inhibición, generando respuestas patológicas como la que se puede observar en la imagen. De esta forma, y en base a lo que acabamos de mencionar, nosotros podemos fácilmente darnos cuenta de cuál es el sitio de lesión en la vía piramidal, si lo que se ha lesionado es la motoneurona superior o si la lesión está a nivel de médula en la motoneurona inferior. En primer lugar, podemos observar que cuando el daño es a nivel de neurona motora superior, encontraremos en nuestro paciente parálisis espástica, hiperreflexia, signo de Babinski positivo, incremento del tono muscular y atrofia muscular por desuso. Por el contrario, cuando nos encontramos con un paciente con lesión de motoneurona inferior, encontraremos otro tipo de parálisis, esta vez será parálisis flácida. Además de arreflexia, encontraremos fasciculaciones, disminución del tono muscular y finalmente atrofia. Una vez más,
Al comparar estos signos clínicos en el daño de motoneurona superior e inferior, podemos destacar la importante función reguladora de la neurona superior sobre la inferior. En la práctica clínica, una de las mejores formas de evaluar la vía piramidal es en la búsqueda del signo patológico de Babinski. Normalmente, nosotros en la exploración neurológica buscaremos el reflejo plantar, en el cual al realizar la estimulación a nivel de la planta del pie, conseguiremos como respuesta refleja la flexión plantar de los dedos. Esto gracias a la evaluación del segmento medular S1. Pero en algunas ocasiones, al tratar de buscar este reflejo plantar, encontramos una respuesta patológica, el denominado signo de Babinski, que se caracteriza por la extensión dorsal del dedo gordo del pie, que va acompañado por la apertura de los dedos restantes en forma de abanico. Por lo tanto, el signo de Babinski es el signo característico de lesión del tracto piramidal o del fascículo córtico espinal, llamado también síndrome de neurona motora superior. Además, resulta importante destacar que la presencia del signo de Babinski en menores de 1 año es completamente normal, y esto refleja la inmadurez que poseen a nivel del sistema piramidal.